Ahora sí, entonces iniciamos este webinar, esta masterclass. Vamos a hablar del sistema de Cabrera. Este webinar ya lo estaba diciendo recién, se superpone, se continúa desde el webinar anterior, que eran los 6 pasos para analizar un electrocardiograma. Primer paso, saber si está todo bien anotado, si puede ser analizado, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos los datos del paciente, los datos del propietario, los datos del electro, a qué velocidad está, a qué fecha fue hecho. Si me dan un electro, analiza esto y no tiene esos datos, ¿y qué conclusión voy a sacar? Tengo 5 internados. Y me dicen, mira qué arritmia. Pero ¿de cuál de los 5 internados es? Ah, no sé, hice los 5, están todos mezclados y no voy a poder sacar conclusión. Entonces, primero, agarremos un internado, hagamos la tira de electro, anotemos de quién es, anotemos la hora, anotemos qué está pasando, está nervioso o lo que sea, y eso tiene calidad. Entonces, cuando logramos tener calidad, primer paso, segundo paso es panorama global. El panorama global, miro de lejos el electrocardiograma como si fuera un bosque, ¿sí? Me va a interesar ver si los distintos QRS, las distintas ondas P, si me alejo, tienen un patrón normal de principio a final, ¿sí? Si van teniendo digamos, una equidistancia de uno a otro, si no hay sectores blancos donde no hay ninguna actividad y después hay un sector de mucha actividad, bueno, viendo desde lejos, voy a ver el panorama global, como si fuera un bosque. Y después me voy a acercar y voy a ver, por ejemplo, a qué frecuencia está. ¿Sí? En este panorama global ya voy viendo la frecuencia. Hay distintas técnicas, distintas formas de llegar a esta información y son todas la misma. O sea, cualquiera de esas es válida. Ustedes pueden saber la frecuencia cardíaca de un paciente contando la cantidad de complejos que hay en 6 segundos y multiplicando, o pueden también saberla con una regla de estas que me pueden solicitar, que siempre damos la reglita que está graduada, entonces ustedes la apoyan sobre un electro y les dice a qué frecuencia está, o bueno, con distintas reglas. Ahí el software también les ayuda. El tercer paso es ver el acoplamiento. Cada P tiene un QRS. Cada QRS viene de una P previa y eso lo hago con todos los todos los PQRS que estoy viendo si están acoplados. Tienen que estar acoplados. Después íbamos a ver la morfología de los QRS. Me parece que los QRS son normales, sí o no. Y después de eso viene el eje eléctrico medio, que no habíamos hablado mucho y aquí vamos a hablar muchísimo. Vamos a ver distintas derivadas, vamos a entender cuáles son las derivadas y vamos a ver hacia dónde apunta la electricidad cardíaca y qué implica que apunte para un lado o para el otro. Y bueno, ahí van a poder ir viendo. Bienvenido, Pedro. Estaba mandándote por privado el link. Disculpas que no había quedado claro. Un gustazo que estés. Bueno, el sexto paso después del equilibrio medio es completar la tabla de mediciones, o sea, ver cuánto mide la P de ancho y de alto, cuánto mide el QRS de ancho y de alto, y el PQ y el QT, y completo todo eso y lo comparo con una tabla como la que tienen en esta regla, que la tienen a disposición a los que me pidan después por mail o por mensaje directo o por WhatsApp, les hago llegar la regla sin ningún problema. Vamos a ver de Cabrera, el sistema de Cabrera. Y esto fue publicado en una foto de tapa de un journal hace mucho tiempo, en 1979. Yo no había nacido y yo debo ser de los más viejos que estamos acá presentes. Así que, nada, probablemente para ustedes esto es prehistoria, en la vida de ustedes claramente. El sistema tradicional es derivada uno, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL y ABF. Ese es el sistema tradicional de toda la vida. ¿Qué pasa? Esto está desordenado. En joven hizo derivada uno, derivada 2, derivada 3, que son 3 ángulos que claramente iban como de la cabeza a la cadera a los pies de la dama. Era un orden, estaban equidistantes. Después agregaron otras derivadas, ABR, ABL y ABF, y volvieron a pasar por los mismos lugares y lo dejaron así, tradicionalmente, con esta foto desordenada. Vino Cabrera, vio esto y dijo, no, 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 esto está mal ordenado, esto puede ser ordenado de una forma más lógica, poniendo en otro orden. Esta es la foto de tapa de la Journal de la Swedish Medical Association, 1979. De hecho, este método, Cabrera,
el que estamos viendo abajo, esta forma de ordenar las mismas derivadas de arriba, fíjense que acá tenemos positivo, positivo, neutro, negativo, y después positivo de vuelta, una cosa ilógica, cuando deberíamos tener como aquí, desde lo neutro, va bajando por más o menos positivo y va volviéndose de vuelta a neutro. Tiene una lógica, va creciendo y va decreciendo. Este método hizo pie fuerte en Suecia y en todos los países nórdicos. Es el sistema, ni siquiera saben quién es Cabrera. Directamente el electro es esto, lo que está acá abajo. Noruega, Finlandia, Suecia, todos estos países, Dinamarca, se manejan así. Los electros vienen así. Esto fue este sistema de representación llamado panorámico, lógico, otra forma, es recomendado desde el 2000, desde hace 25 años por la Sociedad Europea de Cardiología. Y también por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, porque facilita mucho la lectura del electro y facilita la entrada de las personas que quieren aprender electrocardiografía. ¿Sí? Obviamente tenemos mucha gente que aprendió el sistema tradicional y que se niega a cambiar. Sabemos que del electro, doy por hecho que saben lo que es el P, el QRS y demás. Ya lo vimos en la clase pasada. Me piden por favor por privado el webinar complementario. Hoy vamos a hablar de los cables en veterinaria. Los cables, los colores de los cables de este sistema de anotación, que es el tradicional, igual hay otro sistema americano, el europeo, el japonés, pero esta clave de colores son los que usamos de este lado del mundo, que es miembro anterior derecho, tenemos rojo, miembro anterior izquierdo, tenemos amarillo, miembro posterior derecho negro, miembro posterior izquierdo verde. Cualquier electrocardiograma tiene cuatro cables. Entonces, ubican los cuatro cables y ponen cada uno. ¿En qué altura? Y traten de ponerlos o sea, no en el codo, no en la axila, no, 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 no. No. Más o menos por el metacarpo, metatarso, cualquier pliegue de piel, en general va muy bien por ahí, va a tener menos vibraciones, menos influencia del movimiento de la caja torácica. Si ustedes lo ponen alto, van a tener que la línea de base todo el tiempo sube y baja, depende de cómo respira. Entonces, lo ideal sería ponerlo lo más distal posible. Se coloca en un pliegue de piel con pinza y si no se puede usar los adhesivos 3M que tienen ya el electrodo en la planta del pie, tranquilamente se puede usar. Es mucho más costoso con el pinche, el cocodrilo sin filo, sin dientes. La verdad con ese tipo de pinzas va muy bien y no tiene sentido gastar en cada paciente 6 o 5 adhesivos que después hay que despegarlo y que le va a molestar y demás. Ahí tenemos la presentación de los cables, cada uno en su pata. El color negro, en realidad los tres activos son, como vamos a ver a continuación, el rojo, el amarillo y el verde. Y el negro hace falta que esté, pero no es un cable activo. Yo en general lo pongo directamente del lado izquierdo. Para acordarse, rojo es right, rojo es mano derecha, right. Yellow, Y, es izquierda y latina. Yellow izquierda, right, rojo. Y atrás del amarillo va el verde. Y el negro lo pueden poner con el verde, el negro lo pueden poner con el amarillo, el negro lo pueden poner en el tórax, da igual, no va a cambiar en nada. Un día pierdan tiempo y pongan el negro en todos lados del perro y no cambia nada. ¿Sí? El negro hace falta que esté conectado, pues si no, no va a andar, pero podría venir ya fusionado con otro cable y no cambiaría nada y serían tres cables en vez de cuatro. Por facilidad, porque estamos acostumbrados a ver pacientes de cuatro patas, queremos cuatro cables. Para no confundir, pusieron estos colores. ¿Estamos? Se supone que es tierra, pero no es tierra, ni siquiera es tierra. Entonces, el electrocardiógrafo es ni más ni menos una impresora que agarra un polo negativo, un polo positivo y ve en esa dirección, de ese inicio a ese final, cuánta electricidad pasa y a qué velocidad. ¿Sí? Ah, ¿qué hago con el blanco? Es una muy buena pregunta. A ver si tengo rápidamente por aquí. Ah, tengo una forma mejor de explicarlo. A ver si funciona. Déjenme ver primero de abrirlo. El blanco es un cable precordial. Tengo una forma ideal de explicarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que es este. A ver, lo estoy descargando, lo estoy abriendo. No llegué a imprimirlo en 3D. Es este. Miren qué bonito. Seguramente va a andar. Ay, no, no lo quiero en el Bamboo Studio. Bueno, da igual.
Abrimos el proyecto. Ok, listo, ok, download, cancel. Bueno, a ver si me deja verlo. No, no es tan simple como antes. A ver con qué lo puedo abrir esto. Con vista previa. Ahí está. Más fácil. Miren qué bonito. Este es un archivo 3D. Esto es un corazón. ¿Sí? Confírmeme que lo están viendo, por favor. ¿Sí? Entonces, a ver cómo pongo, porque esto tiene movimientos propios. No es tan fácil mover esto como parece. Está muy bueno, exactamente, lo están viendo. Bueno, a ver si me da bola. No me da bola. Ahí está. Si no, lo hago más simple, ¿eh? Lo pegamos en PowerPoint. Vamos a intentar pegarlo en PowerPoint. Trabajemos en vivo. Total. Vamos a abrir un nuevo archivo de PowerPoint. Miren, en un sentido del eje de rotación están las derivadas normales. No, no lo voy a poner. Vamos a hacerlo porque vale la pena la pregunta y de paso la unimos con la pregunta de qué hacemos con archivo nueva presentación. Bueno, nueva presentación. Vamos a intentar pegar este acá. Este no anduvo. Este. Ahí va. Listo, se va a entender mejor. Miren, sacamos título. Listo, ya está. Sí se ve, ¿verdad? Por suerte, tener el Office actualizado, legal y todo permite un montón de opciones. Por ejemplo, trabajar con archivos 3D. Muy simple, muy fácil, muy hermoso. ¿A dónde apuntan las derivadas? A ABL está acá, derivada 1 está acá, derivada 2, ABF, derivada 3 y ABR por allá. Ahora lo vamos a ver, pero el corazón, aquí tenemos un corazoncito, si lo ponemos así, el corazón, hay distintos, poniendo los cuatro cables, vamos a tener distintas formas de apuntar a esto. Eso se llaman las derivadas que son bipolares y unipolares, las del plano frontal, las que vamos a hablar en esta clase. ABL, derivada 1, derivada 2, ABF, derivada 3 y ABR. Pero hay otro plano transversal, o sea, hasta ahora estábamos viendo el corazón desde estas líneas, pero además, desde el corazón hacia adelante y a los costados en este plano, sale otro plano de corte. O sea, hay un plano de corte que es así como una alfombra y hay otro plano de corte que va hacia la pantalla. Ese plano de corte, si yo lo corro, es este. Hacia adelante va B1 y B2 y se van yendo después hacia la izquierda hasta B6. Esto es lo que pasa con las precordiales, para que lo entiendan. ¿Sí? Tenemos la derivada, vamos a hacer suma acá para ver derivada 1, derivada 2 que está impresa acá, derivada, perdón, derivada 1, derivada 2 que está acá, ABF, derivada 3 y ABR. Y la primera era ABL. Y después las precordiales de frente B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Después hay B7, B8, B9 que no hacen falta, pero tenemos seis grandes precordiales. Sí se ve todo esto, ¿verdad? Confírmame que están viéndolo y que se nota y que todo. Bueno, genial. Volvemos a la charla inicial. Sabiendo esto, hay dos sistemas que son paralelos. Entonces, un sistema como si fuera una alfombra, que es simplemente cómo estamos. Perfecto. Cómo estamos en el plano de la alfombra, que sería el plano del corazón puesto así, ahí, de un lado a otro en este sentido. Y hay otro sistema que es el precordial, que es en este sentido. El precordial ya se llama B1, B2, B3, B4, B5, B6, equidistante más o menos 20, 30 grados. Eso ya está ordenado. El sistema tradicional no. El sistema tradicional arranca en derivada 1 mirando qué pasa desde la derecha hacia la izquierda, desde el color rojo al amarillo. Entonces nos saca una flecha de electricidad eléctrica en ese sentido. Y la derivada 2 une el electrocardiógrafo, el cable rojo con el verde. Y la derivada 3 y la derivada 3 une desde el amarillo al verde. Y ahí imprime derivada 3, recién desde esta imprimía derivada 2 y la otra derivada 1. Esto es lo que va haciendo uno a uno los canales del electrocardiógrafo por dentro.
une tal cable con tal cable y el resto lo ignora. Y así va formando. Esas son las tres derivadas bipolares de polo a polo, de dos polos, que usó Eindhoven. Y después vino, esto todas estas bipolares se describieron hace como a ver, 107 años, o no, 117 años, en el 1908. Después, lo que hizo otro investigador es la terminal central de Wilson. ¿Qué significa? Fíjense que hasta ahora teníamos un solo negativo que iba de un punto hasta un positivo. La terminal central de Wilson hace que el negativo del electrocardiógrafo ahora una los tres cables. El negro no importa, pero une el verde, el amarillo, el rojo ahora son neutros. Son los neutros, los negativos. Y el cable fase, el cable positivo, lo voy a ir poniendo en cada pata. ¿Sí? Esto se propuso en 1934, no van ni 90 años de esto, 91 años. Y después en 1942, Goldberger propone aumentar un poquito estas derivadas unipolares. De hecho, cuando las aulas con paro están sin aumentar, con Cabrera se pueden hacer sin aumentar. Tenemos entonces, si de las tres neutras pongo el positivo en el rojo, se llama ABR. Es cuánto apunta la electricidad central hacia el rojo, hacia la derecha, o hacia el amarillo, ABL de left, ABR de right, o hacia el verde, ABF de femoral. Vamos de vuelta. ¿Qué significa todo esto? Pues estos son cables. Esto es lo que pasa dentro del electrocardiógrafo y no lo sabían ustedes. Cuando yo uní rojo con amarillo, yo tengo una flecha de un avance de un vector, que es derivada uno. Y me va a ver como si hubiera una cámara policía de detector de velocidad acá, si esto fuera una cámara con un señor policía, vamos así como si esto es una cámara de fotos, se va viendo a qué velocidad se está acercando este haz eléctrico, pero en este sentido, o sea, de la mano derecha a la mano izquierda. Eso se llama derivada uno. La forma de ver la velocidad es de acá. Pero si yo pongo desde el rojo al verde y la cámara de velocidad la pongo acá, si esto fuera una camarita de fotos sacando una foto, para la fotomulta, yo tendría que se acerca mucho más porque el corazón está puesto acá y la electricidad cardíaca baja, supuestamente, desde el atrio derecho hasta el ventrículo izquierdo baja. Se alinea normalmente con derivados, con rojo a verde, que son más o menos, si esto lo consideramos 0 grados, baje 60 grados. Esta la llamamos 60 grados. ¿Sí? De ahí viene la numeración de los grados. Y después tenemos derivada 3 que es cómo se ve la velocidad si viene o se aleja, el mismo impulso eléctrico, pero ahora medido en vertical. ¿Qué pasa cuando viene desde el amarillo al verde? De miembro anterior izquierdo al posterior izquierdo. Y voy a ver cómo en cada derivada se dibujan de distinta altura. Porque en una derivada se acerca más rápido, otra se acerca poquito y otras directamente hasta se alejan y se dibujan negativo. Entonces me interesa tener los cables y cómo los voy interrelacionando. Hasta acá Eindhoven fue muy inteligente y los hizo en equidistantes, ¿sí? Pensó estas derivadas separadas por 60 grados. Si yo agarro esta flecha inicial y la llevo al centro del perro, y la segunda flecha derivada 2 y la tercera, esta distancia de acá a acá es equivalente a esta distancia de acá a acá, ¿sí? ¿Qué pasa? De ahí, la terminal central de Wilson completa con tres cables más, que es como si fuera que el neutro ahora es desde el centro, porque son los tres cables unidos, hasta el rojo. ¿Y cómo se dibuja la flecha? Esto es derivada 1, 2, 3, y la flecha se dibujaría como ABR. Ahí va. Y después vamos a ir viendo cómo se dibujaría ABF. Vamos a salir del medio, que a veces está puesto. ¿Cómo se dibuja ABF? Ahí. ABL ahí y ABF acá. Entonces, ahí tenemos la sumatoria del primer indicio de electrocardiografía y de lo que fue después la continuación. Derivada uno, derivada 2, derivada 3, ABR, ABL y ABF. Desordenado y lógicamente. No tiene sentido. Derivada uno, 2, 3, RLF. Y abajo la precordial, el blanco que decían. ¿Dónde lo voy a poner? En cualquier lado de la costilla 5 o 6, el espacio intercostal 6 en general. Ahí lo voy a poner
desde abajo hasta arriba si tengo todas las vertebrales. Si tengo una sola, trato de poner un espacio casi costo vertebral para tener otro plano. O sea, arriba, donde se une la costilla con la vértebra. Bueno, vamos a ver cómo se van formando los mismos cables que unieron esto y a ver cómo se forma derivada uno y a dónde apunta. Entonces, el electro me tira esto. Cualquier electro digital tira algo así. Derivada uno, que sabemos que es esta flecha, que apunta hasta ahí. Este grafiquito lo tienen en la regla, que es un recordatorio, un recuerdo de memoria. Ahí está en la regla siempre presente a mano, para que no tengan que acordárselo de memoria. Derivada uno va de mano derecha a mano izquierda, se dibuja horizontal para allá. Derivada uno es esta que está acá arriba. Derivada 2 es la que le sigue acá abajo. Derivada 3 es 120 grados, es esa que sigue ahí. Si se fijan, la progresión va de neutro a positivo, como que van en un orden lógico. Después sigue ABR, que más o menos sigue el orden lógico porque va para ese lado, pero desproporcionado. Como en vez de 60 grados estaba a 90 grados. Pero bueno, casi. Entonces, fue neutro, fue positivo y ya se va haciendo negativo. Después voy a ver del centro a ABL, que es lo que me marca el electro en el sistema tradicional, que equivale a, si esto es 0, 60, 120, acá tenemos menos 150 y ABL está en menos 30 grados, como que salir del cero a contramano. O podemos poner más 330 grados si quieren, o menos 30. Es casi una vuelta entera, casi derivada 1, ABL. Casi de 1, son vecinas. Pero la ponemos separadas en el papel porque es el sistema tradicional. Después tenemos ABF, que está entre derivada 2 y 3, pero nos queda acá, en más 90 grados. Sería más lógico ponerlo acá, en el medio. Fíjense la forma de derivada 2, la forma de derivada 3, la forma de ABF. Son muy parecidas, pero en el medio tengo cosas negativas. Y después precordial, que es otro plano que ya explicamos, que apunta perpendicular, ¿sí? No apunta para el lado que apuntan las demás. Bien, vamos a ver acá. En colores, yo tengo que arranca con color rojo, amarillo y un poquito más amarillo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. ¿Sí? Estos son los colores del arco iris y me queda desordenado el arco iris acá. Me queda que el... de hecho ahí me faltaba uno. El violeta me queda entre los amarillos, el azul me queda al lado del rojo. ¿Cómo es? No es un arco iris lógico esto. Acá me lo tira supuestamente lógico, pero tengo neutro, positivo, negativo, después positivo de vuelta. No es lógico. ¿Cómo puedo hacer? Puedo arrancar desde este azul, desde este ABL. Arranco la tira justamente desde allá arriba, de lo que sería en la central de Wilson hacia la mano izquierda. En la mano izquierda menos 30 grados, esta va a ser la primera. Menos 30. Es la única que es negativa de acá. Menos 30, después sigue cero. Estamos bien. Menos 30, cero. Acá en más 30 no tengo ninguna que diga más 30, así que no la voy a dibujar ahora. Después seguimos viendo que viene más 60 grados, que es derivados. Ya está en orden. Después tenemos que sigue más 90 grados en orden de acá, que es en realidad BF, que es la última de la lista. Entonces yo esta última la tengo que mover para arriba, para arriba, para arriba y ubicarla entre derivada 2, ABF y 3, ¿sí? Ahí está. Ahora, esto que estaba desordenado de repente se ordenó. Tengo neutro o negativito apenas, neutro y positivo. Mucho más ordenado. Y esta que apunta para este lado, que es ABR, que todavía no la tocamos, si yo le invirtiera de polaridad, si yo le hiciera la imagen especular, si este P que es negativa la dibujo positiva, si este QRS que es bien negativo, lo dibujo positivo, si esta derivada que viene por acá, lo dibujo en espejo. Esa es una fotocopia invertida, ¿sí? Una imagen especular. Me queda la invertida de menos 150 grados, que es lo mismo que decir, bueno, al de menos 150, mandalo para el otro lado, 180 grados más, que sería más 30. Entonces esta derivada la vamos a llamar la inversa de ABR. ABR patas para arriba. Si se fijan hasta el nombre ABR está, miren acá como ABR estaba escrito así y acá les quedó escrito
nada, la A que parece una G y esto que parece una A, bueno, este es el ABR invertido. Y es lógico que haya quedado así. Entonces, esta la vamos a llamar menos ABR. Esto es lo único que hizo Cabrera. Con el sistema tradicional invirtió la R. Y eso hace que quede un más 30. ¿Y de qué me sirve? De que justo lleno el hueco entre menos 30 cero. Me faltaba el más 30, lo mando acá. Y tengo 60, 90, 120. Y este ya es redundante, ya lo tengo. Chau, fuera. Y fíjense cuántos grados separan uno de otro. Quedan equidistantes. Quedan perfectos. ¿Sí? Entonces, el arco iris que está desordenado, si lo ponemos en otra gama de colores, ahora sí. Fíjense las flechas como van teniendo lógica. Voy haciendo de un azul celestito un poco más claro, hasta un violáceo, y un rojito hasta el rojo. Me queda todo un degradé hermoso de colores en cuanto a las flechas, de cómo van avanzando las flechas. Y también me queda aquí cómo fue avanzando el plano desde menos 30 hasta más 120 de a 30 grados, de 30 grados, de 30 grados, de 30 grados, de 30 grados. Hasta ahora, el hecho de desordenar el electro tradicional y crear el sistema de Cabrera, que es lo mismo en otro orden, ¿se entiende? ¿Qué me dicen? ¿Cómo venimos hasta ahora? Ahora vamos a ver qué significa esto en la práctica. ¿De qué me sirve saber que hay 6 derivadas? Si yo con una sola ya veo que hay P, QRS y que el arbolito y que el acoplamiento, bueno, necesitamos saber a dónde apunta la electricidad cardíaca. Bien, vamos a ver ejemplos que caen en ABR. Vamos a ver ejemplos. Volvemos a ver lo mismo. Tenemos que AB L es la primera y dibuja, por ejemplo, apenas positivo, y derivada uno un poquito más, y derivada 2 y ahí ABR, derivada 2 ABF, derivada 3. Cada uno de estos es una flechita distinta, equidistante, con un QRS que se dibuja más positivo, más neutro o más negativo. Esa es la idea de hacer esto. Entonces, yo puedo analizar a dónde apunta el eje eléctrico medio. Hacia donde apunte la más positiva, ahí va la electricidad cardíaca. Lo lógico que sería, y que el corazón apunte abajo al ventrículo izquierdo, por decir algo. ¿Sí? Desde el atrio derecho al ventrículo izquierdo, que apunte a 60 grados. Eso es lo lógico, y ojalá se cumpliera. Pero esto puede estar rotado. Entonces, lo lógico sería que yo veo un electro, la más positiva es derivada 2. ¿Estamos? Me pregunto acá, ¿cuál es la derivada más positiva? Y veo que uno es negativa. Esta seguro que no. Yo estoy viendo los QRS, ¿eh? No me estoy mareando. Estoy comparando QRS con QRS. Estas dos parecen empatadas. Esta es negativa, así que esta está fuera. Esta es negativa. Y esta también está ahí medio positiva. Entonces, derivada 2 pareciera ser un poco más positiva que estas que son un poco más neutras. Podríamos decir que apunta a derivada 2. Esto mismo, puesto en sistema tradicional, si yo lo llevo al sistema Cabrera y lo reordeno, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que va de neutro, o en realidad va de negativo, ahí tenemos negatividad, después tenemos neutro, y después va creciendo. Crece uno, crece 2, crece 3. En el tercer espacio de crecimiento desde el neutro, ¿vieron que esta es neutra, que este QRS casi no existe? Bueno, de esa derivada en sistema de Cabrera, 3 para abajo, 3 para arriba, yo tengo la más positiva, porque estoy a 30, 60, 90 grados. Siempre la neutra estamos a 90 grados de la más positiva. Y la más positiva resulta que en este caso caería en ABF. Si se fijan, esto nos hacía pensar que apunta a derivados, más 60 grados, y en realidad apuntaba más 90, porque esta no era la más positiva. Tiene componente positivo, pero tiene un componente negativo, y el ABF tiene un poquito menos de componente negativo que el derivados. Y en Cabrera, cuando yo tengo un empate de 3, aunque estuvieran empatados, si tengo un empate de 3, justo estoy yo acá, si tengo un empate de 3, va la del medio. ¿Y cómo lo confirmo?
Desde la más positiva, si bajo 30 grados, 60 y 90 grados, tendría que estar la más neutra. ¿Sí? Siempre la que no tiene electricidad está perpendicular a 90 grados de donde sí hay electricidad. Esto es fácil, Cabrera. ¿Cuánto tardamos en esto? Y en el sistema tradicional hay que ver una por una y comparar después lo de abajo, volver para arriba, y nuestros ojos hacen esto. En esta es más fácil, vas viendo, listo, acá, ya está, ya lo vi. Es mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Esto mismo puesto acá apunta a 90 grados, ¿sí? Cuando yo apunto con el eje a un lugar, yo estoy dando por hecho que la perpendicular a la más positiva, la que está a 90 grados, que sería en este caso derivada uno, que sería en este caso derivada uno, es la que tiene menos electricidad. ¿Estamos? Siempre. Bien. ¿Hasta ahora perdí a alguien o están todos bien? ¿Cuánto es lo lógico para un perro? Y para un perro tiene que apuntar entre más 40 y más 100, más 105, 110. Vamos a poner más 100, depende del autor, depende de no, el grado de importancia. Pero de 40 a 100, la mayoría de los autores dicen anda por acá. Si está desviado el eje, la flecha más positiva de estas les va a caer, por ejemplo, en derivada uno. Es un desvío. O en ABL. Todo este sector es un desvío hacia L. Si es un desvío hacia L, hacia este lado, acá arriba L, em, ABL es left, es un desvío a la izquierda. En cambio, si yo tengo lo normal, esperable, de acá a acá, y las positivas se vienen para este lado, o se vienen, por ejemplo, para ABR, que era lo que recién Guadalupe ponía en el chat, ¿qué pasa cuando apunta a ABR? Y si la flecha principal apunta a ABR, la más neutra de todas probablemente sea derivada 2, perdón, derivada 3. Y todas estas van a ser derivadas negativas. Entonces ustedes van a ver un patrón totalmente negativo en casi todo y neutro en derivada 3. Eso implica que está apuntando a un lugar totalmente ilógico y se apunta hacia la R o cerca de la R, es un desvío a la derecha. ¿Y un gato a dónde apunta? Y un gato apunta de 0 grados hasta casi 160. Todo esto puede ser un gato, porque tiene el corazón más péndulo y es más variable y eléctricamente no es tan definido. El perro y el humano son bastante parecidos en la distribución de las electricidades. ¿Cómo se dibujaría cuando el eje eléctrico medio cae en ABL? Y bueno, la ABL que tengo acá, esta va a ser, y esta que tengo acá arriba, van a ser las más positivas. Si apuntara para ABL, yo tengo que tener muy positivo L, y la perpendicular es esta, derivada 2, la que está a 90 grados. Entonces yo tendría que tener una derivada 2 totalmente neutra. Esta casi nula, casi que no hay actividad, y esta muy positiva. Si se cumple eso, muy positivo, allá arriba, derivada ABL, o en sistema tradicional lo tenemos acá, y muy neutro, derivados. Muy neutro, derivados. Ahora, tratemos de ver en el sistema tradicional cuánto hubiéramos tardado en saber a dónde está el eje, cuál es la más positiva, cuál es la más neutra. Y fíjense qué simple que nos lo pone Cabrera. El sistema de Cabrera es simplemente ver de arriba abajo, mira, positivo, un poco menos positivo, un poco más neutro, neutro, listo. Esta es la más neutra. Acá hay una división de aguas. De acá para arriba, todo positivo. De acá para abajo, todo negativo. ¿A dónde apunta el eje? Y de la neutra hace tres pasos para arriba. Un paso ABR, dos pasos derivada uno, tres pasos ABL. Esta es la positiva. ¿Coincide? Sí, mira, justo coincide porque realmente es la más positiva. Listo, apunta hasta ahí. Menos 30 grados. ¿Es normal? No. ¿Qué es? Es un desvío de eje. La electricidad se está yendo hacia la izquierda. ¿Qué implica? Y que si el corazón fuera una cosa geométrica predecible, habría más electricidad del lado izquierdo del corazón que del derecho, implicaría que tal vez esté hipertrofiándose, está agrandándose, está deformándose el ventrículo izquierdo. Tarda más tiempo la electricidad en ir para ahí, porque le queda más lejos, porque se agrandó, entonces habría más electricidad ahí. No siempre se cumple esto, ¿sí? Pregunta Guadalupe, ¿por qué Cabrera BR es la que define el eje eléctrico medio? Lo vi con más 30 y no en menos 150.
Porque en Cabrera yo no tengo ABR, tengo la inversa de ABR. Tengo un menos acá. ¿Cómo se dibuja? Acá lo tenés. Está buenísima tu pregunta, que lo tenés acá. Esta y esta son las imágenes especulares. ABR originalmente, la ABR que se dibuja acá arriba, tiene P negativa y tiene QRS negativo. La inversa de esta, la que dibujamos acá, vamos a usar otro color, ya que podemos. Ahí. -30 que se llama menos ABF, es una F, bueno, bastante bien para hacer el trackpad, que es esta, en realidad tiene una P positiva, que debería ser negativa, y un QRS totalmente positivo, que debería ser negativo. Entonces, Cabrera tiene la información de ABR, pero la tiene invertida, especular. Guadalupe, confirma si ahora esto se entiende, porque el verdadero ABR acá desaparece, acá no está. Está la inversa de esto, una transformación. No se entendió. Vos si quisieras, a ver, ¿cómo se llama la derivada que apunta a -90? Y no sé, no tiene nombre, no existe. Sí existe. La derivada que apunta a un lugar que vos decís no tiene lógica, no hay nada ahí, existe. ¿La querés inventar? La inventás. Buscas ABF, buscas ABF acá. ¿Cómo está ABF? Acá. Esto. En este caso, ABF es negativo. La voy a tratar de replicar acá. Tiki, tiki, tiki. Hace así, viene y acá. Vos me entendés que esto es ABF. ¿Hasta ahí estamos? Es que acá ABR no es la más positiva. Pero vamos a ir paso a paso. Esto que puse acá es ABF, dibujé esta P negativa, este QRS negativo y esta T negativa. Si yo quisiera crear la derivada que existe en -90, allá arriba, que existe, que se llama menos ABF, la inversa de ABF, hago lo mismo, pero le invierto el sentido. Lo que es positivo lo dibujo negativo y viceversa. Entonces, me voy a quedar un poquito más por acá y voy a ver que esta P que es negativa la voy a dibujar positivita. Apenas positiva. Y tengo que el QRS que estaba acá tirando para menos, primero va para arriba, después baja un poquito y después sube. Y después la T va para arriba. Fíjate que yo te dibujé acá algo que existe, que es ABF, y acá algo que es la inversa de ABF, que si la dibujáramos si existiera, es así. En realidad yo te puedo hacer, en vez de 6 derivadas de Cabrera, las 12 derivadas de Cabrera. Esta con las inversas de estas. Y tenés 360 grados de derivadas. Cada una de estas puede ser una derivada, o positiva o negativa. Esta vendría a ser menos ABL y es así. Ahora, la pregunta. ¿Tenés Cabrera puesto y ABR es la más positiva? No, ABR no es la más positiva. La más positiva es ABL, left. Si fuera ABR la más positiva, lo vamos a ver a continuación. ABR se va a dibujar muy positivo acá, con lo cual el menos ABR se va a dibujar muy negativo acá. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué sería cuando el eje apunta para ABR? Un desvío de eje a la derecha. ¿Por qué? Tal vez, porque el ventrículo del otro lado, el ventrículo derecho, es el que creció mucho, se, de- se, se agrandó, se informa un desvío de eje con el eje electromagnético apuntando a -150, que es ABR, que implica un desvío del eje a la derecha. Podría ser una sobrecarga eléctrica, ¿sí? Mucha electricidad del lado derecho del ventrículo. Podría ser un trastorno de conducción. La electricidad no va por las vías tradicionales, el corazón está sano, pero el cable donde pasa la electricidad está enfermo. Podría ser nada, podría ser un cambio que el corazón está un poquito más suelto y se acostó porque estaba en una posición y lo que está en decúbito dorsal. Y bueno, te desvió el eje porque el corazón está fofo, cambió durante ese sector. ¿Sí? Podría ser un tumor. Cuando hay un tumor, el corazón se puede desplazar al lado del corazón, rota y el eje eléctrico medio cambia. Entonces,
Cardíacamente el corazón no está sufriendo, pero está desplazado. O sea, la función de bomba, toda la función del corazón está bien. Tenés el electro que te dice, guarda que está desviado. Hacemos ecocardio y encontramos un tumor. Hacemos una placa y encontramos un tumor. ¿Qué pasaría cuando el eje apunta acá, a más 40? Y la más neutra va a ser probablemente esta, derivada 3 en Cabrera, y voy 3 para arriba, esta es la más positiva, más, sí, ahí, más ABR, 30 grados, 35, y acá sería más difícil de ver de aquel lado, ¿sí? Entonces, tenemos de este lado que la más neutra es derivada 3, de este lado también tenemos que la más neutra es derivada 3, pero después nos empezamos a marear y decimos, bueno, sí, creo que apunta a derivada 2 en sistema tradicional, pero resulta que ABR era más negativo que derivada 2 y tenía más preponderancia cuando lo ordenas. Eh, Cosas que saltan por tener Cabrera tan ordenadito, vamos más rápido y vamos más precisos sin errores. Y si apuntara acá a más 90 grados o un poquito menos, bueno, ahí vemos dónde está la neutra, está entre estas dos, por ahí está un poquito negativa, un poquito positiva, y la neutra está por acá más o menos, entre 60 y 90, por acá. Hay un salto, dos saltos y tres saltos. 90 grados desde la neutra hasta la más positiva. Si buscamos la más positiva, claramente es un empate entre estas dos. Estas dos son derivados y ABF. Y de este lado hubiéramos dado más vueltas, porque tenemos que comparar cómo está derivados. Sí, también ABF está y empezamos a ver cuál es la neutra. Cabrera es más ordenado, más simple. Vamos a ver en otro orden de cosas. ¿Cómo sería cuando apunta a 120 grados? La más positiva, fíjense en Cabrera. Viene de lo viene negativo. Neutro y crece, crece. Claramente la más positiva es derivada 3. Claramente la más positiva es derivada 3. Justo es siempre 90 grados de distancia. Y del otro lado nos hubiéramos dado cuenta igual que derivada 3 es la más positiva, pero nuestros ojos van dando vueltas. Sí, creo que esta es la más neutra. Pará, porque no entiendo. Y nada, es mucho más fácil de entender que eso. Y cuando apunta, como decía Aguada, este era el caso que apuntaba a ABR. ¿Qué significa? Que ABR en formato tradicional es positivo y todas las demás son negativa, negativa, apenas positiva, negativa, negativa, negativa. Y van a tardar en darse cuenta dónde apunta esto en cuanto a ángulos, ¿sí? Pero de este lado lo tiene más claro. Arranca en neutro, se va haciendo negativo, muy negativo, y se va haciendo neutro de vuelta. El más neutro probablemente sea acá en el medio, entre estas dos. Por este apunta un poquito para abajo y este apunta un poquito para arriba. Esto está apuntando un poquito para arriba de ABR probablemente. De menos, o sea, ABR es la más negativa, menos ABR la más negativa apunta al sentido opuesto, porque esto negativo apunta a contramano de ese. Acá tenemos otro ejemplo cuando es un desvío. Esto es un desvío a la derecha. Recién vimos al principio un desvío a la izquierda. Y existe la posibilidad que caiga acá, justo para arriba, y no sabemos para qué lado va. Acá lo que tenemos es que derivada uno es la neutra, de un lado y de otro, y la más negativa en este caso es ABF. La derivada F, que está en 90 grados, si la buscamos es la más negativa. ABF negativo, y la busco acá, claramente ABF es negativa, compartiendo el podio ahí. Si ABF es la negativa, va para abajo, voy a buscar que el eje apunte a contramano de esa negativa, que sería a menos 90. ¿Sí? Acá, a menos 90. Es el menos 90 que está ahí, es el que estoy marcando que está tapado. Ahí tienen de un lado y de otro. ¿Cómo se ven de fácil o de difícil sistema tradicional versus Cabrera? Y volvemos a que si fuera un desvío a la izquierda, esto se llama un desvío a tierra de nadie. Yo no sé si viene desviándose de la derecha para allá o si antes venía desviado de la izquierda para allá. Puede ser un severo agrandamiento izquierdo que se pasó de rosca o un severo agrandamiento derecho que se pasó de la línea y siguió agrandando. No se sabe, simplemente se informa desvío de eje.
menos 90. Y este es el desvío de eje a la izquierda, donde ABL es claramente la más positiva. ¿Sí? Vimos un montón de casos, vimos ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. ¿Sí? Vimos que es mucho más fácil entender Cabrera versus esto. Esto voy a estar mucho tiempo viendo cuál es la neutra. Cabrera me lo dice de una. ¿Cuál es la neutra? ¿Cuál es la positiva? ¿Cuál es la negativa? Lo mismo que acá. Ahí ya me entendía dónde apunta. Listo, arriba, ABL. Apunta para allá. Ya está. Por acá está la neutra, donde está mi dedo. Bueno, y del otro lado, ¿cuánto hubiera tardado? Y probablemente más tiempo en llegar a esa conclusión. Y acá lo mismo, bueno, sí tengo que empezar a ver, la neutra está ahí, pero la otra también es neutra, pero a ver, arriba, abajo, la inversa. No, Cabrera, fácil y rápido. ¿A dónde apunta? Y a las últimas de abajo, ya está. Estas son las neutras y apuntará más o menos por acá. ¿Cuánto tardé? 3 segundos. ¿Por cuánto le erré? Por 10, 15 grados. O sea, pero del otro lado puedo errarle por más. Y los sistemas eléctricos, así, los aparatos que uno compra, ¿traen eso? Sí, ya traen eso. Los sistemas que vienen de Argentina, de Brasil, los electrocardiógrafos Philips, los General Electric, los del exterior, los Fukuda, todos en algún lado tienen modo, presentación analógica, panorámica, lógica, secuencial, Cabrera, alguna palabrita de esas y les tira. Si es un electrocardiograma hecho hace pocos años, seguramente lo tiene. El formato Cabrera, el orden de Cabrera. Si no lo tengo, ¿qué hago? No lo puedo usar. ¿Me estás enseñando algo? ¿Hablamos cuánto? ¿Una hora? No, media horita hablamos, un poquito más. ¿Y no lo puedo usar? Sí, lo puedes usar. Si tuvieras los papeles, lo puedes cortar. Esto es lo que viene en el sistema tradicional. Derivada uno, 2, 3, ABR, ABL y allá ABF. Para allá. Esto está desordenado. Si yo lo corto, esto es papel, lo puedo cortar, y lo corto y lo rearmo. ¿Cuánto tardó? 1 minuto. Y para que pegue más rápido uso las barras tipo Ujustick y no pegamento líquido. Y es rapidísimo y es súper prolijo. Entonces corto y ordeno. Uno, dos, tres. Y voy intercalando donde van. Yo tengo que traer ABR, invertirlo. Esto es lo único difícil. Dibujarlo que vaya al revés. Esto va a ir para allá. Y este viene para acá. Esto hay que dibujarlo al revés. Yo entiendo que eso es complicado. Pero también lo pueden pegar al revés, de hecho. Y va a estar inverso, digamos, va a ser, en vez de PQRST, va a estar invertido y va a ser la T primero, SRQ y la P al final. Pero bueno, es una opción rápida y barata. Pero yo puedo mandar acá ABL cortado acá arriba, ABR, invertirlo, poner esta cola de este lado y esta cabeza de ese lado y pegarlo acá en el medio, entre uno y 2 y ABF pegarlo entre 2 y 3. Simple y rápido. ¿Cómo? Así. Lo voy intercalando y tengo Cabrera en sistema analógico. Y esto lo invierto, si puedo, del modo correcto, y si no, simplemente dan vuelta a la hoja. Total, lo único que me interesa es la altura de la R. ¿Les va a quedar al revés? Claro que les va a quedar al revés. Y bueno, aunque sea, les va a servir. ¿Sí? Y cuando lo peguen van a ir viendo que desde un neutro va haciéndose positivo, es un empate de 3 y va haciéndose neutro de vuelta. ¿A dónde apunta? Y al centro del empate de 3. A ver, en este caso. ¿Lo puedo poner en línea? Sí, lo puedes poner en línea. Entonces vas viendo neutro, positivo, 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 neutro, neutro, neutro. Así. Vamos a jugar. ¿A dónde apunta este electrocardiograma? A ver si entendieron. Díganme ustedes, tienen las derivadas bien claritas acá al principio. ¿Cuál es la derivada más positiva? ¿O cuál es la más neutra? Pongan neutra tal, positiva tal. A ver si se entiende o no se entiende. Ya están poniendo, quiero darles tiempo, quiero que pienses, quiero que veas cuál es la neutra y pongan cuál es la positiva. A Julieta le digo,
Fíjate en esta parte, en esto que está de este lado, en el grafitito este, que la neutra, que está bien claro acá cuál es la neutra, la positiva está a 90 grados exactos. Si la neutra es de uno, ¿cuál es la más positiva? Según el gráfico, ABF. Mm, no, ABR no es la más positiva. La neutra, vamos por la neutra. Casi todos pusieron, perfecto. Casi todos pusieron. La neutra es esta. Claramente la neutra para arriba salen cosas negativas. La neutra para abajo salen cosas positivas. Esa es la neutra, no queda duda. Esta es la neutra. Si vamos a lo simple, tres escalones para abajo, 30, 60, 90 grados, esta es la más positiva. 30, 60, 90 grados. Esto es Cabrera, esta es la más positiva. ¿Cuál es? ABF. Veámoslo acá. Tenemos que derivada uno es la neutra y la más positiva tiene que estar a 90 grados y la 90 grados es ABF. Esto y esto hasta ahora coinciden. ¿A dónde apunta el eje? A ABF. Si lo vemos en Cabrera sin analizar la neutra, fíjate que hay un empate de estos tres. ¿Sí? Si bien pareciera que el primero es más positivo, tiene un componente negativo importante. El otro es más positivo, pero tiene más componente negativo. Y el otro es mucho más positivo, pero tiene más componente negativo. O sea, apuntan más o menos a la misma magnitud de lo positivo menos lo negativo. Es un empate. Si es un empate, en Cabrera va el del medio. Volvemos a la misma conclusión. Apunta a ABF. ¿Es normal ABF? Y en un perro sí, en un gato sí. Vamos a otro ejemplo. ¿De dónde apunta este? Dígame la neutra, si la ven, o dígame la más positiva, si la ven. Están diciendo la más neutra derivada 3. Fíjense que en general ABL tampoco es tan positivo, pero es todo positivo, no tiene componente negativo. El único que tiene un poquito de componente negativo, casi igual al positivo, es derivada 3. Es la neutra. ¿Sí? Si a la apurada lo ven rápido y dicen, no, la neutra es ABL, bueno, se los dejo pasar porque sí, es la menos positiva también. Pero bueno, la neutra real es derivada 3. De ahí vemos las positividades. Y sí, pareciera que estas tres están casi en un empate. Alguno puede decir, "Y, pero gana derivada 2. Está muy, muy, muy alta. Pero derivada 2 tiene casi, si yo me acerco acá, tiene uno, 2, 3, 4 cuadraditos para abajo de negatividad. Y esta no es tan alta, derivada uno, pero de cuadraditos para abajo tiene 2 o 3. O sea, va menos para arriba, pero va menos para abajo. En sí es un empate de estas. En sí yo tengo la neutra esta, y voy para arriba uno, 2, 3 casilleros, y me da que apunta a la negativa de ABR. ¿A dónde es la negativa de ABR? Y 30 grados, ahí lo estamos viendo. Acá. Apunta para ahí. Y la neutra de esta a 90 grados es derivada 3. Menos ABR, ¿qué informo acá? Si es un perro, yo espero que sea desde más 40 a más 100. Esto es un perro. Si esto fuera un perro, me está cayendo fuera de este eje. Es un leve desvío hacia left, hacia la izquierda. Leve desvío. Eje eléctrico medio más 30 grados, leve desvío a la izquierda. Puede ser posicional, puede ser una anécdota. Vos tenés que informar que está un poco desviado. No pasa nada. Si es un gato es normal. Un gato hasta 0 grados puede dar, hasta 160 grados puede dar. Todo esto un gato y un perro un poquito más acotado. Vamos a otro caso. ¿A dónde apunta este? ¿Cuál es la neutra? Este es fácil de ver la neutra. Siempre es el quiebre de eje. De la neutra para arriba sale todo, por ejemplo, positivo y la neutra para abajo todo negativo. ¿Cuál es la neutra? A ver, si se fijan, casi no es ni positivo ni negativo. Apenas se ve un QRS. Claramente estamos viendo los QRS, ¿eh? No estoy viendo las P, no estoy viendo otra cosa. Los QRS.
Y de acá para arriba, los QRS se hacen positivos, de acá para abajo se hacen negativos. ¿Hacia dónde va la positividad? Y de esto de más 30 grados, que es menos ABR, para arriba tres saltos. Un salto sería de menos ABR, un salto, derivada uno. Un salto más, ABL. Un salto más sería menos 60. Apunta a menos 60 en este caso. Que la inversa, menos 60 existe un nombre, sería la inversa de derivada 3. Si no, no hace falta ser tan específico, pero bueno, ahí tienen, apunta a menos 60 grados. Lo confirmo porque seguramente la neutra es ABR, y ahí lo tienen, la neutra ABR está a 90 grados. O sea que si yo hubiera dibujado acá arriba la que seguía, que existe, que es la inversa de derivada 3, fíjense, acá tiene de negatividad probablemente 8 o 9 cuadraditos, hubiera sido más positiva que la que le sigue acá, que es Abel. Simplemente invertir esto y mandarlo para acá arriba y se van a dar cuenta que es más positivo esto. Hubiéramos llegado a la misma conclusión diciendo, ¿cuál es la más negativa? Y la más negativa es esta, derivada 3. Y bueno, derivada 3, el eje no es que apunta a derivada 3, apunta a la inversa de derivada 3. Acá apunta el eje. Y llegamos a la misma conclusión, porque acá sí se está mostrando la más negativa. Yo en mi sistema tengo modificado la disposición y yo puedo agregar estas que les digo. Si quiero, agrego las 12 derivaciones, incluyendo estas que no tienen nombre acá. Entonces es más fácil, tengo las 12 y puedo ir jugando. Bien. Acá tenemos uno como el que decía Wada del principio. ¿Qué pasaría cuando apunta a tal lado? Bueno, vamos a ver a dónde apunta este. Quiero ver cuál es la más neutra. La neutra es fácil de adivinar. Fíjense qué simple que es porque está en Cabrera. Entonces los tenemos todo ordenadito. Vemos a dónde crece, a dónde decrece. Y ABL, esta que está arriba es una L minúscula, es la más neutra. No va ni para arriba ni para abajo. Y de ahí va creciendo en negatividad las más negativas derivados. Y después vuelve a ser neutra, ¿sí? Si yo esto fuera una ola, es como que es así. El mayor avance de la ola, la mayor positividad está por esta zona. Y esto como que es neutro y ni avanza la ola. Apunta a la inversa de derivada 2. Si derivada 2 es 60 grados, hay que restar 180 grados de 60 y le da... No, no es menos 60. De 160 grados, la inversa para allá es menos 120. Porque hay que restar 180 grados, que es la media vuelta, ¿no? En vez de apuntar a derivada 2, está apuntando en ese mismo eje, pero en sentido opuesto, a menos 120. Que es casi, casi el ejemplo que dimos, que cómo se dibujaría cuando es más positivo ABR. ABR, fíjense que si hubiera dibujado originalmente sin Cabrera, se hubiera dibujado positivo. Entonces, en sistema de Cabrera lo ven así, todo negativo. Che, ¿cómo puede ser? Todo este frente que está acá, todas estas derivadas son todas negativas. Y bueno, está apuntando al lado opuesto. Todas estas derivadas son todas negativas. Salvo ABL, ¿dónde apunta ABL? Acá. ABL es la neutra. 90 grados de la neutra, volvemos a caer en la misma conclusión. Son todas formas de llegar a lo mismo. Menos 120 es tierra de nadie y yo lo consideraría desvío a la derecha todavía. Tierra de nadie se considera más, desde, digamos, más o menos 10 grados de menos 90. Si ya es menos 75, menos 60 es claramente desvío a la izquierda y ya si cae en 120 es claramente desvío a la derecha. Tierra de nadie, cuando no puedo decir desvío a la derecha o izquierda, es acá en el medio. Y lo van a ver porque la neutra va a ser derivada 1. Acá derivada 1 es negativa, así que ya se jugó, pero cuando el derivada 1 es la neutra, seguro están en tierra de nadie, cuando apunta para aquel lado. Y como acá, como en este caso que viene ahora. ¿Cuál es la neutra? Abajo tienen puesto igual, este es el sistema tradicional, por eso está desordenado, por eso tenemos casi neutro, negativo. Positivo, positivo, para negativo. No, está desordenado, pero bueno, la neutra es probablemente derivada 1.
y la más negativa de todas. Y tengo que ir viendo, creo que es esta, no, pero esta también, no, pero esta también, bueno, será un empate de estas tres. Pero no está en Cabrera, no es tan fácil. Pero por la neutra llegamos a la conclusión de que la neutra es uno y está apuntando a tierra de nadie. Lo veo todo negativo, pero si ustedes lo agarran sin Cabrera, solamente viendo cuál es la más negativa, y un día van a creer que es esta, y otro día van a mirar más con cariño esta, y no se van a terminar de decir. Cuando uno lo ve ordenado en Cabrera y tienen claro cuál es la neutra, la vida es mucho más sencillo. Esto se informa de ritmo sinusal, o en este caso ni siquiera es sinusal, me parece, está fibrilado este. Fibrilación atrial, no importa eso, es de otra clase. Eje eléctrico medio desviado, menos 90 grados. Ya está. No es normal el eje eléctrico medio. Y la frecuencia cardíaca X. Bien. Y aquí tenemos otro donde la neutra es derivada 2. 2 es la neutra. De 2 para aquel lado se hace negativa. De 2 para este lado se hace positiva. Esa es la divisora de aguas de derivados. Y se va haciendo más negativo. El más negativo de todos es ABL. El más negativo de todos es ABL. Entonces se supone que apunta a la inversa de ABL. Y dijimos que la más neutra era derivada 2. Así que tiene lógica que están a 90 grados. A donde apunta es un desvío de eje, si fuera un perro, hacia la derecha. Yo lo espero hasta más 100 y bueno, se fue a más 150. Un desvío de eje. Si yo veo el electro en Cabrera, me tiene que llamar la atención, che, derivada 2 es neutra. ¿Por qué no es positiva? ¿Por qué es tan negativo esto acá? Ustedes cuando ven esto en Cabrera, normal, lo ven de lejos. Tic, ya está, es normal, listo. Las positivas están por este lado, listo. No vean más, ya está. Yo sé que es normal. Pero de repente les toca el caso de recién o les toca este último caso. Digo, pará, esto no es lógico. Justo en derivada 2 es casi la neutralidad. ¿A dónde apunta este? Dice, está apuntando para arriba, acá arriba, o incluso un poquitito más. ¿Por qué? Y porque la neutra está entre estas dos, entre R y derivada 2. La neutralidad está en divisora de agua justo equidistante entre ABR y derivados. Entonces de acá salto 30, 60, 90 grados. Está apuntando hacia este lado, a menos 45 grados. Y voy a decir, che, ¿cómo calculás que sale menos 45 grados? Bueno, con Cabrera es fácil. Sabemos dónde está el empate, la bisectriz, entre comillas. Si dicen que 2 es neutra, pero fíjate que 2 en realidad es más negativa y R es más positiva. Fíjate acá, esta parte de 2. Como que a veces por cómo respira hay sectores más neutros y sectores más negativos. Pero si te fijas, la divisora de agua está casi equidistante entre las dos. ¿Aburridos? ¿Y qué hacemos con las arritmias? ¿Se puede aplicar Cabrera en las arritmias, sí o no? ¿Qué piensan? ¿Podemos sacar conclusiones de a dónde apunta un QRS anómalo? ¿De dónde apunta una P anómala? Porque con el sistema tradicional no hubiéramos tenido tiempo de ver las P y de ver a dónde apuntan. Pero con Cabrera es fácil. Veamos, si tenemos un PQRST y de repente una P viene de otro lado y largó una arritmia, según si se dibuje positivo o negativo en las distintas derivadas, esa arritmia yo puedo identificar o acercarme de qué parte del atrio viene. Yo tengo acá, este es el nodo sinusal ubicado en el atrio derecho. Esta es la derecha. Y este es el atrio izquierdo, que es más grande. Y este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Cómo viene la electricidad? Y normalmente viene bajando del nodo sinusal en este sentido y la P se dibuja muy linda positiva en derivado con el QRS después, todo lo demás, porque viene en este sentido, hacia derivados. Un poquito más arriba va a estar un poco más neutra, un poco más neutra, P neutra. Y acá lo mismo, de la más positiva se hace un poquito menos positiva y un poquito más neutra. Hacen el eje eléctrico medio de lo normal y les da que apunta a derivados la P.
la onda P. Ahora, si yo tengo una arritmia que viene desde ahí, es casi que viene en el mismo sentido que el nodo sinusal. ¿Y cómo se va a dibujar? Se va a dibujar neutro, neutro, y se va haciendo positivo tal vez entre 2 y F. Ahí, bueno, ahí. Casi que es como un sinusal porque es casi el mismo ángulo de polarización. Pero si viniera de otro lado, si viene de acá y va a contramano, va para arriba, ¿cómo se va a dibujar? Y se van a dibujar P negativas, mucho más negativas en derivada 3. ¿Por qué? Porque derivada 3 que la espera por acá, se va a contramano. ¿Por qué? Porque esto salió a contramano. Sí se llevó a ver, ¿no? Si yo tapo ahí, sí, sí. Tendrían que haber visto. Em, ¿Se entiende esto? De por qué hago que mire para arriba o para abajo y entender la onda P de dónde viene es fundamental. Yo hago el eje eléctrico medio de las P, digo la más negativa está acá. Si la más negativa está acá, lo pongo acá y digo, bueno, el eje de las P está acá. ¿De dónde puede estar viniendo? Y del piso del atrio medio que a la derecha para ir a contramano para arriba. ¿Y qué pasará cuando viene del otro lado? Y vamos a ver, viene desde ahí, viene del fondo del ventrículo, en este caso izquierdo, y se va a dibujar muy positivo hacia derivada 3 y neutro o negativo hacia las otras derivadas. Como que el eje eléctrico medio va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega a un pico de crecimiento acá. Entonces, viendo, hay un complejo prematuro supraventricular que tiene una P extra, que no sé qué, bueno, pero ¿a dónde apunta la P? Ahí. ¿Y dónde puede venir? Ah, mira, es un complejo prematuro que viene de atrio izquierdo, o del atrio derecho, o del centro para arriba. ¿Qué pasará si va del centro para arriba? Y nada, te pones a pensar cómo va a caer. Desde este sector va la electricidad y se dibujó en la inversa de derivada 2 porque viene desde acá al piso, de la orejuela del atrio izquierdo. ¿Sí? Y yo voy a ver ese latido extra que está más negativo en tal derivada. Entonces ahí tenemos una tabla de comparación de cómo podrían dibujarse las P en distintos orígenes anormales. Entonces Cabrera también se puede usar en arritmias. Y en las ventriculares, no, en las ventriculares, sí, en las ventriculares también. Yo puedo inferir que viene, por ejemplo, del fondo del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo se va a dibujar? Y con derivada 2 y menos ABR totalmente negativas. Entonces yo voy a ver un P QRS y un QRS anómalo totalmente invertido, que va muy negativo, con una T alta, pero esto es muy negativo. ¿De dónde viene si esto es derivada 2? Suponiendo que esto es derivada 2 que no está anotado. Y viene del fondo del ventrículo izquierdo, porque va a contramano hacia derivada 2 a la inversa. Pero también puede venir de otro lado, y sí, puede venir del lado derecho. ¿Y a dónde se va a dibujar? Y probablemente hacia derivada uno para acá o para allá. Entonces, depende en qué derivada lo vea, lo voy a ver más positivo, más neutro y a dónde apunta. Y si fuera del fondo del ventrículo del ápex, y bueno, lo vas a buscar en menos 90 grados, o sea, ABF sería la más negativa, derivada uno este QRS sería neutro, esto sería en derivada uno y en ABF sería totalmente negativo. Entonces, muchos de ustedes pueden que no sepan de arritmias, pero saben de Cabrera. Y es lo más difícil de entender el electrocardiograma, a dónde apuntan las derivadas, ¿sí? Y Cabrera es un tipo que ya se murió hace un tiempo, hace mucho, pero esto quedó en el olvido, quedó cancelado. Es uno de los ejemplos de las cancelaciones en la ciencia. Yo pensaba si tuviera que dar una charla TED, ¿de qué sería? De las cancelaciones, de todos los avances científicos que se cancelaron por política o por X razón, ¿sí? Porque los decía una mujer y en una época que los machos dominaban, ¿cómo va a decir? Y se silenciaban, ¿sí? Cabrera fue cancelado directamente. Esto es un paper de 1994 que hablaba de cómo influye Cabrera y hablaban de menos ABR. Ahí está.
lo ponían ahí en la importancia del panoramic display. Ni lo nombraban a Cabrera, pobrecito. Pero decía, el panoramic display es muy útil y ponían ahí los ejemplos. Y fíjense cómo ponían Cabrera, pero uno atrás del otro, ¿no? El secuencial. Entonces puedo ver que va de neutro, de negativo, neutro, se va haciendo positivo y se va haciendo neutro, que es el mismo patrón que después siguen las precordiales. Las precordiales siempre va de neutro a positivo, después vuelve a neutro, después se hace negativo, después vuelve a neutro, según cómo caigan. Pero son secuenciales, no van a contramano una de la siguiente. Acá tenemos más ejemplos de lo mismo, tenemos dibujado menos ABR, está ejemplificado, esto es ciencia del lado occidental. Después, bueno, la presentación angular de las derivadas secuenciales. Y hablan acá estos Robert Case y colaboradores de la importancia de el plano frontal y de cómo está y demás. Y ahí está explicado que menos ABR vendría a ser acá esta. Y acá explica bien que existe menos ABF, menos 2 menos uno, o sea, todas las positivas tienen un correlato negativo. Y esto es simple. Esta es ABL, esta es menos ABL. Ahí marqué en rojo, me falta marcar una, esta. Ahí está. Hay 6 marcadas en rojo que son las negativas y 6 que no marqué que son las positivas. Y esta habla de un plano secuencial. Entonces ustedes tienen cada una, si es neutra, esta es neutra, o esta es la más neutra probablemente. Entonces van viendo cómo crece, cómo decrece hasta la neutralidad, cómo se va a lo negativo y cómo va a lo neutro. Esto era lo que yo me empecé a dar cuenta con el sistema tradicional, que dije, acá falta información, si yo puedo obtener esto, si se me ocurrió hacer en Photoshop la imagen invertida y pensé en esto y las puse en orden y le dije, teacher, a Lighttauler, le dije, estamos en las 78. Carlos Lighttauler, le dije, teacher, este era mi jefe en cardiología en la UBA. Escúcheme, si damos vuelta a esto, fotocopié esta imagen, la di vuelta, mire y le creé de arriba para abajo 12 derivadas. Mire qué interesante toda la información que había que no estaba mostrada. Y me dijo, vos sos un boludo, esto ya lo hizo Cabrera hace un montón de años y no sirve para nada. Deja de perder tu tiempo, que de hecho en otro, lo mismo me dijo también un grande, Baranchuk, que me dijo, no pierdas tiempo en algo que ya es tradicional, porque no lo vas a poder cambiar. Por alguna razón, esto es así y cada vez que quieras cambiarlo, vas a encontrar mucha, mucha gente en contra que te lo dice. Bueno, desde 1954 el Comité de Electrocardiografía de American Heart estandarizó el electroestándar 123 RLF. 1954. Esto rápidamente ganó aceptación, así que para el 67 el comité escaló este reporte de electrografía para decir lo que es uniforme en todo el mundo. Sí, en el 67, casi 70. ¿Qué pasa? No era uniforme en todo el mundo porque estaban los suecos, lo de Finlandia, lo de Dinamarca y todo eso que no lo hacían así. Considerando la resistencia para el cambio en este campo y la satisfacción que se tiene ahora por el sistema estándar, em, una versión revisada, o sea, una versión modificada de lo tradicional, en una presentación tal como la descrita aquí, puede que nunca alcance ningún grado de aceptación o algún grado de aceptación. Esto es lo que dice acá. Es muy difícil ir contra el cambio. Esta forma de representación angular puede introducir una forma más ordenada y satisfactoria de poner las derivadas en el campo de la electrocardiografía. Esto es lo que dice este paper. Después hay otros papers, este otro que habla de Daurer, que habla de la historia de Wilson y de Goldberger y demás, que habla de lo mismo, y este otro que habla del electrocardiograma de 12 derivaciones, que es lo mismo que decíamos, que hablaban de el orden que está puesto desde el 49, que una ventaja del sistema ordenado, que es este, en realidad el 49 fue primera vez propuesto por Cabrera, y una de las ventajas de este sistema ordenado que es que el que puede revisar el electrocardiograma puede visualizar globalmente qué está pasando en el plano frontal de la electricidad, hacia dónde avanza esta ola.
porque vos lo estás viendo que avanza más en una derivada que en otra. Rápidamente se puede determinar el eje líquido medio. Pero claramente, bueno, hay una disposición pragmática o sea, práctica de todas estas derivadas que están cada una equidistantes a 30 grados en una forma integral, muy fácil de comprender, que abarcan una vista de 150 grados, casi 180 porque son, bueno, esos 6 planos de este plano frontal. ¿Por qué 150 grados? Porque va de -30 a +120. Esos 150 grados de avance lo vemos bien clarito. Este editorial decía, bueno, consideramos que incorporar este sistema ordenado puede tener beneficios a futuro en los pacientes y todo. Y este es un clásico que me encanta este paper, que dice el clásico versus Cabrera, para electrocardiografía en reposo. Todo esto es de humano. El impacto en el reconocimiento de los cambios electrocardiográficos. Cabrera les permitió ver rápidamente cómo progresa también el ST, que a nosotros en veterinaria no nos interesa, pero con los infartos, el tener ordenadito en el plano frontal también ves el avance del ST en los infartos, o la Q sola, o el R, o la P. Y bueno, esto es fundamental para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, en particular en el plano frontal. Y ahí ponían el ejemplo de cómo se ve el sistema tradicional con una rama fuera de lugar y cómo se ve Cabrera con la rama en el lugar exacto. ¿Sí? Y cómo se ve con el sistema de Cabrera, cómo va decreciendo y después creciendo, que es el mismo sistema que se usa para crear las precordiales. Entonces, un cálculo más rápido, más exacto del eje eléctrico medio fue realizado por estudiantes con mínima experiencia en electrocardiografía. Y esto indica que el sistema de Cabrera es más lógico y es más fácilmente entendible, porque las derivadas de las patas están ordenadas en un orden anatómico. Están bonitas, están ordenadas, están fáciles de entender. Bueno, la comunidad cardiológica tiene una naturaleza conservadora. Esta es la única razón que existe para que al día de hoy todavía el Cabrera no se haya adoptado globalmente, ¿sí? Por el conservadurismo, porque realmente es fácil de entender, fácil de enseñar, provoca menos errores de entendimiento, nos llega a un diagnóstico más exacto, que es lo que decía recién, apunta a -45 y lo vimos rápido que apunta a -45. Entonces, bueno, el cambio de un dogma puede ser muy difícil. Este es un gran prócer de la cardiología, Antonio Vallés de Luna, ¿sí? Y habla del estándar, cómo están los estándares, uno 2 3 cómo está la configuración derecha y cómo está lo que él llama la configuración inversa, porque él puso que en vez de ABL 1 2 3 hasta derivada 3 él lo había invertido para que sea de derivada 3 para abajo, o sea, -150 -90 hasta llegar a perdón, +120 +90 +60 hasta llegar al -30 para que sea equivalente al sistema de las precordiales. Entonces, lo que es negativo de un lado es negativo del otro y es lo que tiene que ser. Pero bueno, el sistema de Cabrera podría dar un approach, un enfoque, una forma de acercamiento muy fácilmente entendible de los caminos que sigue el estímulo cardíaco de derecha a izquierda. Y esto es lo que les decía. Estas son las precordiales. Estas son las precordiales mismas, las precordiales mismas. En el sistema que vimos hoy, que se llama para este señor inverso, no tiene tanta lógica, pero cuando lo pone al revés, a él le gusta más que van creciendo y decreciendo junto con las precordiales, como que apuntan para un mismo lugar y él le encuentra esa ventaja para decir rápidamente hay infarto o no, comparando uno con otro y viendo si hay T alta o T baja o lo que sea. Fíjense las T, como en este caso, en la right configuration, coinciden las T para abajo, y acá, en la que hicimos nosotros, si ponemos al lado, no coinciden las ondas T. Por esa razón es que él pone esto. Y hay otros papers, 83 estudiantes y la eficacia de tiempo para determinar el eje fue evaluado en 10 electrocardiogramas. El grupo clásico usó 9,2 más menos 3 minutos, o sea, 12 minutos, hasta 12 minutos para completar el test de 10 electros, un minuto por electro.
para saber el eje. Y el grupo ordenado necesitó 2 o 3 minutos menos, ¿sí? Una diferencia significativa de un grupo y otro, y más exacto, con mayor, ahí tenemos porcentaje de correcto en cuántos tuvieron correcto en el clásico, 4 nada más. Y en el ordenado, casi todos correctos. Bueno, 7 de 10. Tiempo requerido, lo hicieron peor y lo hicieron en más tiempo en el sistema tradicional. Y en Cabrera mejoraron en porcentaje de correcta y mejoraron en tiempo. Entonces, bueno, y ahí tenemos los resultados en North Carolina y los resultados en Suecia, que el tiempo para el clásico fue 11 minutos y fue la mitad para Cabrera, y los porcentajes correctos duplicaron en Cabrera al sistema tradicional. De los mismos 10 casos, de uno y otro. ¿Sí? Entonces, en una situación de enseñanza, el uso de los sistemas de derivación ordenados de Cabrera lleva a una mayor eficacia diagnóstica, mayor, sí, accuracy es como dar en el blanco, ¿sí? Mayor puntería, mayor efectividad en el diagnóstico en un periodo más corto de tiempo respecto al sistema clásico para evaluar el plano frontal del QRS. Y bueno, el mismo case que antes hablaba, y Moss, que es otro grosso de la cardiología humana, que dice, bueno, recomendamos revisar la derivación estándar del sistema frontal. ¿Sí? Es tiempo para un cambio. Esto es lo que están diciendo. Esto fue hace ya un tiempo, ya desde el 2000. Acá están diciendo que el cambio es muy dificultoso, pero bueno, es muy confiable este nuevo sistema, este nuevo formato. Puede ser científicamente útil, tiene un número de beneficios importantes, pero bueno, parece probable que todos los cardiólogos tradicionalistas, tanto como los jóvenes, pueden reasimilar el nuevo sistema de Cabrera sin ningún problema, ¿sí? Para hacer todo de un sistema más lógico y demás. Nosotros creemos que estos cambios son lógicos y correctos, y si se instituyen, van a dar mejorías en la clínica electrocardiográfica. Esto es lo que está diciendo este paper. Este es Cabrera, el que invirtió el ABR, el que habló de esto por primera vez, un tipo que, bueno, tengo sus libros por ahí, habla desde análisis trigonométricos, análisis bioquímicos, electrofisiológicos, de ángulo por ángulo, calculando los ángulos con matemáticos. Bueno, un tipo muy grosso. Él es mexicano, que se unió a la revolución socialista y qué sé yo, y después se fue de hecho a vivir y a cimentar la revolución socialista de Cuba, y eso le hizo lazos con Rusia y demás. Dio una gran charla en Francia ganó muchos adeptos, donde no estaba metido en un tema político, izquierda versus derecha, y ahí estaban los suecos, los finlandeses, que adoptaron esta tecnología sin interesarles la política. ¿Sí? Esto obviamente es una frase de Cabrera que habla de él políticamente. El conocimiento debe servir para algo y la sola posición responsabiliza a quien lo tiene. Y eso le obliga a ser un hombre de acción, o un hombre que entienda, que sienta y que resuelva los problemas. Solo el hombre que de los hechos concretos levanta vuelo para abstraer doctrinas generales y que de estas doctrinas saca luces para bajar a buscar sin miedo en el fondo de los hechos, solo él es vidente y fecundo. Solo él tiene una inteligencia al servicio de una voluntad, y una voluntad al servicio de una inteligencia. Claramente el tipo estaba loco, ¿sí? No es fácil seguir a un tipo con dogmas, digamos, con creencias tan fuertes, donde está hablando mucho del socialismo, del deber ser, de cosas que no se deberían hablar en ciencias, y hablaba desde una mirada que claramente fue silenciada políticamente. En la Guerra Fría y un montón de cosas que hacía que no lleguen ciertos conocimientos que venían de cierto lado del mundo, y por eso se silenció. Pero bueno, Cabrera decía que esa es la actitud que quiere para ustedes, para todos, porque ella será la única capaz de conduciros a la cultura general y convertirlos en hombres íntegros en toda la extensión de la palabra. Hace poco se cumplieron los 50, 61 años ya de la muerte de Cabrera, y se cumplió el natalicio. En el año 18 justo daba una charla de Cabrera cuando se cumplió los 100 años de nacimiento.
Un tipo que, bueno, yo lo descubrí indirectamente por Light Tauler. Light Tauler había escuchado de Cabrera, lo había analizado, lo había empezado a usar y dijo, esto no sirve porque nadie más lo usa, no lo voy a usar yo solo, chau. Hoy Cabrera, gracias a Cabrera hice un libro exclusivamente con la gente de Temis del sistema de Cabrera aplicado en la veterinaria, en la cardiología veterinaria, con todo tipo de anormalidades que pueda haber. Se lo expliqué a Santilli, el número uno de, de electrocardiografía mundial. Me dijo, vos tenés que escribir un libro en mi libro, en mi próximo libro, la segunda edición, el capítulo de Cabrera. Le escribí el capítulo y lo recortaron, pusieron un párrafo y pusieron el gráfico de Cabrera. Ya eso es un montón. Está buenísimo que hayan puesto, aunque sea el gráfico. No importa. Y bueno, sepan que es posible el cambio, que siempre se puede, aunque sea muy difícil. Y bueno, no pierdan nunca las chances, las ganas de mejorar, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No sé si voy a conseguir rápidamente lo del libro de... podría haberlo puesto acá. ¿Alguna duda puntual de todo esto? Y si no, les hago un pequeño aviso de lo que se viene, porque si les gustó aprender así, si no sabían mucho de electro y ahora de repente saben hacer el eje líquido medio, está bueno que sepan que tienen una forma distinta de aprender, de una forma que van a poder interpretar mejor, ¿sí? Estamos iniciando esta semana el diplomado de electrocardiografía básica. Este era el precio de pronto pago que ya se terminó. El costo actual es $440. Eh, Se aprende de una interfaz simple, se aprende con grupos de WhatsApp donde se van intercambiando casos y cada uno puede mandar, mira el caso que tengo de hoy y demás. Y hay clases que van todas las semanas apareciendo, avanzando de a pocos minutos. ¿Y por qué se detuvo mi video? No sé. Ahí está. También todo esto está ordenadito en grupos de Facebook, donde van a poder encontrar semana a semana todo lo que se fue dando. Hay webinars en vivo a esta hora, cada 2 viernes, iniciando dentro de 2 viernes el primer webinar, y la teoría está ordenadita, y los workshops en vivo para discutir 10 casos en estos encuentros quincenales, o sea, van a ser 100 casos discutidos en el año reales en forma de grupo, se dividen en grupo, analizan el caso, nos juntamos y vemos las consecuencias, lo que llegaron, y en el WhatsApp después seguimos durante 2 semanas otras discusiones y tienen a disposición como bibliografía el libro, el manual de electrocardiografía que les decía de Temis, y también tienen el libro de ejercicios, un libro que es un manual integrador, donde pueden decir, ¿qué es la onda P? Bueno, ahí tienen 2 hojitas que significan la onda P, el QRS, la T, cómo se hace esto, lo otro, y también un libro de criterios diagnósticos. Para hacer una arritmia ventricular prematura, ¿qué criterios tienen que seguir? Bueno, todos los criterios de todas las arritmias están acá y tienen todos los casos que vamos a ver. Obviamente va a haber una certificación. Al final se entrega el diploma correspondiente según lo que haya llegado cada uno, si es asistencia o diploma de aprobado o diploma de honor. Son muchas horas de estudio, son 70 horas totales entre práctica y teoría, por lo menos. Así que bueno, los invito a inscribirse en este diplomado de SG Club para seguir aprendiendo. Dejo de grabar acá, nos vemos en cualquier otro momento. Muchas gracias.